continuando con el tema. En primer lugar, la explicación, esto es del video anterior, en la resistencia en paralelo y de cómo es que se obtiene resistencia equivalente, que es igual al inverso de la suma de los inversos. Esto se explica porque hay una corriente total que sale de esta fuente de fuerza electromotriz. Hay una corriente que llega aquí y llegando a este punto, esta corriente se divide en la corriente que va a la resistencia 1 y en la corriente que va a la resistencia 2. Entonces eso quiere decir que la corriente total, ¿sí?, va a ser igual a esa corriente 1 más la corriente 2. Piénsenlo como un caminito, como unos ríos, ¿no? Y que sigue el trayectoria. Miren, llegando aquí, esta corriente, una vez que recorre, se vuelve a unir para hacer que la corriente total de nuevo. Entonces tenemos esa corriente total. Entonces, en paralelo, la corriente se divide. Mucho ojo con estas conclusiones. La corriente total va a ser igual a la diferencia de potencial que exista en este resistor entre el resistor 1, la diferencia de potencial 1, más la diferencia de potencial 2, o sea, la diferencia que haya entre este nodo y este nodo es la diferencia de potencial 2. Entonces esa diferencia de potencial 2 entre el resistor 2, pero que creen que la diferencia de potencial es igual a la diferencia de potencial 2, y ahorita vamos a sacar esa conclusión. Quiere decir entonces que la corriente total va a ser igual a esta diferencia de potencial general entre R2. Sacando un factor común, tendremos que la diferencia de potencial va a ser igual a la suma de los inversos. ¿Sí? Siendo esto, en particular, la resistencia equivalente para este caso. A ver, ahí está. Para este caso. Y así es como, pues de manera general, obtenemos la expresión para la resistencia equivalente. Entonces, vamos a sacar algunas conclusiones, eso es bien importante. Punto número 1 para las conclusiones. Conclusiones. El potencial en un circuito serie se divide. El potencial se divide. El voltaje se divide. Punto número 2. ¿Sí? La corriente en un circuito paralelo se divide. Eso es importante recordarlo. ¿Qué es lo que es igual en un circuito serie? Lo que no cambia, la corriente es la misma, voy a escribirlo mejor así, literal, y la corriente es la misma. Y en un circuito en paralelo el potencial es el mismo. Esto es bien interesante y bien importante porque nos ayuda a entender cómo simplificar circuitos de corriente directa. Y para esto pues es importante hacer ejemplos. Y haciendo ejemplos todo se resuelve mejor. Entonces chicos, ahí está el ejemplo. Hay que determinar el voltaje y la corriente total del circuito y el voltaje y corriente en cada elemento. ¿Sale? Esto está fácil, pero es importante darnos cuenta de algunas cosas y hacer algunas precisiones. Comenzamos. Entonces, si se dan cuenta de lo que necesitamos para encontrar primero qué es la corriente total del circuito y el voltaje total, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Y para esto pues hay que hacer simplificaciones en serie en paralelo. Miren, aquí como ustedes ya lo saben, esto
está en configuración paralela. Vamos a llamarle a esto una resistencia equivalente que se va a llamar RA, ¿vale? Y RA va a ser igual entonces a la inversa de la suma de los inversos. 1 entre 1 ohm más 1 entre 2 ohms. Ahorita me van a dar la cuenta, ¿vale? De ahí tenemos, miren, otra configuración, que esto es en serie, que vamos a llamar RB, que esto va a ser igual entonces a 7 ohms más 9 ohms. Obvio, todo esto nos va a dar en ohms, ¿sí? Hacemos la cuenta, ¿cuánto nos da, chicos? Y haciendo la cuenta vamos a simplificar el circuito. Ya teniendo el circuito, miren, tenemos RA, RB, R1, R2, y pues dense cuenta, dijera, amiga, date cuenta, dense cuenta que tenemos una nueva configuración, ¿sale? Donde tenemos una serie que será RA más RB, ahí lo sumamos, y una vez hecho eso nos daremos cuenta que este resistor en paralelo, porque al final esto va a dibujar un resistor en paralelo, ¿sí? Este va a estar en serie, en paralelo, en serie. Esto va a estar en paralelo con R2, y ese R2, a estar, igual vamos a darle RC, que se llama, y va a ser entonces a 1 entre RC más 1 entre R2, vamos a llamarle RD. Es nombres que yo me estoy ocurriendo para llevar el control de mi resistencia. Vamos a hacerlo, ¿no? Ya que resolvimos ambos valores, aunque simplificar de nuevo el circuito, ya nos va a quedar algo más o menos así. Siempre digo más o menos, pero no, nos va a quedar algo así, ¿no? Bueno, no, a ver, denme un segundo, queda así. Ahí está. Entonces este R1 queda con RC, y tenemos la diferencia de potencial original, lo cual nos va a dar un circuito simplificado así, ¿vale? Y chequen cómo hicimos las simplificaciones entonces. ¿Sí? Fuimos de este circuito a este circuito, de este circuito fuimos a este circuito, y de este circuito fuimos a este circuito, ¿sí? Siempre simplificando. ¿Cuánto nos da la resistencia equivalente, chavos? Es correcto, R1 y RD. Quiero dejar bien claro esto, ¿eh? Punto número 1, y de lo más importante para este tipo de análisis, lo más importante son los diagramas. Porque nos van a ayudar a calcular todos los valores. Esto es lo más importante. Esto es lo esencial, hacer un excelente uso de tus diagramas y simplificaciones. Ahí está. Entonces ya tenemos calculado la corriente total, la resistencia total. Vamos para atrás para calcular cada una de los valores. Y eso es lo interesante. Si se dan cuenta, aquí va a pasar entonces una corriente. ¿Sí? Aquí va a pasar una corriente total. Que la corriente total, pues se acordarán que en serie siempre es la misma. Entonces esa corriente total atraviesa la de 6 ohms y atraviesa la de 3.84 ohms. Entonces vamos a calcular la corriente en RD. Y la corriente en RD es la misma, ¿sí? 1.01 amperes, pero el voltaje en RD va a estar dado por la corriente en RD por el voltaje, por la resistencia RD. En otras palabras, por la corriente en serie por RD. Eso, chicos, es igual a 1.01 amperes por RD, que vale 3.84. ¿Cuánto vale esto? Entonces, ¿cuál es el resultado, chavos? $3.87 volts. ¿Cuánto da entonces el voltaje en R1? Lo calculamos para pura curiosidad. No. Tenemos este voltaje y este voltaje, que son los únicos que aparecen en este circuito, que vamos a llamar circuito, ¿qué letra le pondremos? Vamos a llamarle al circuito final, vamos a ponerle circuito F. Este circuito le llamémosle E, ¿vale? Y en el circuito E, miren, en el circuito E llegamos a una cosa bien curiosa. A ambos voltajes sumados, ¿sí?
miren, sumando estos voltajes nos van a dar igual a 10 volts, que curiosamente, y no curiosamente, sino que la ciencia dice que la suma de estos voltajes tiene que ser igual al voltaje que se le suministra, y aquí está, ¿sale? Entonces andamos bien, andamos muy cerca del valor, o sea que nuestras cuentas han salido bien. Entonces ya tenemos, y vamos a hacer nuestra tablita para no perdernos, ¿sí? Hay que hacer nuestra tablita aquí, R1, el valor, R2, R3, R4, R5, ¿cuántas son? R6, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta la corriente y el voltaje. Vamos a hacer la tablita. Entonces vamos a poner aquí la corriente y el voltaje en cada una de los elementos para no perdernos. Vamos a hacer un control de estos valores. Ya que tenemos todo, vamos a regresar al circuito que está aquí. Ya hicimos ya el E, ya sabemos la corriente y el voltaje. Entonces vamos a ver el E. Ya sabemos qué potencial y qué corriente fluye por aquí, ¿no? ¿Sí? La corriente que está aquí. Vamos entonces a ver qué potencial hay entre estas dos terminales. ¿Sí? Entre estas dos terminales hay un potencial que resulta ser, y lo voy a poner de un color particular para no perdernos, voy a ponerlo de rosa, ¿sale? Miren, voy a marcarlo, vamos a llamarle potencial D, y esa diferencia de potencial, ¿sí? Esa diferencia de potencial es la misma diferencia de potencial que habrá aquí, ¿sí? Esa es la diferencia de potencial D. Si se dan cuenta, esto y esto es el mismo nodo, es el mismo nodo estos dos, solo que aquí está simplificado y aquí está extenso. Quiere decir que entre estos dos lugares hay el voltaje D. Y el voltaje D, ¿cuánto dijimos que era, chicos? El voltaje D, esto era el voltaje D, y el voltaje D o voltaje en RD es igual a 3.87 volts. Entonces, miren, vamos a pensar en estos términos y podemos sacar entonces el voltaje en R2. Voltaje en R2 va a ser igual a la corriente que pase por aquí. Que bueno, el voltaje en R2 es el voltaje en D, porque habíamos dicho que en estas reglas, ¿no? El potencial en el circuito en serie se divide, pero en el circuito en paralelo, ¿sí? Es el mismo voltaje. Entonces, miren, en el circuito en paralelo aquí tenemos el voltaje en D, es el voltaje que hay en R2 y el voltaje de estas dos resistencias sumadas. Entonces, para R2, pues necesitamos saber la corriente. La corriente en R2 va a ser igual a voltaje entre la resistencia, y el voltaje es 3.87, y la resistencia son, en este caso, es esta resistencia que tenemos aquí. ¿Qué valor tenía, chicos? 5 ohms. Entonces sacamos esa corriente que está aquí, y esta corriente en la resistencia 6, no sé por qué le puse 2, pero es 6, va a ser igual entonces a, sacamos la cuentita, 0.764. Aquí se me amontonó, pero 0.76, aquí está. Entonces ya vamos a llenar una tablita que tenemos aquí para no perdernos con los valores. Una vez llenando la tablita, subimos y hacemos el siguiente cálculo. Miren, voy a llevarme este circuitito por acá, voy a volverlo a escribir. Este circuito lo voy a volver a escribir acá abajito, ¿vale? Dibujando queda más o menos así. Entonces, falta saber cuánto hay en RC y en RA, ¿no? Entonces vamos a sacarlo, el potencial y la corriente aquí. La corriente nos urge saber qué corriente pasa por aquí, porque 1.01 amperes se divide en 0.76. Podemos hacer una suma cualquiera, pero vamos a hacer la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué corriente pasa por aquí?
En este caso vamos a hacer ese RA. ¿Sí? Que al final 0.66 más 16 nos daba, en esta cuentita que tenemos aquí, 50 tercios, ¿no? Que es 16.66. ¿Sí? ¿Cuánto vale 3.77 más 0, entre 0.66 más 16? No lo terminé. 0.21 me dijiste, amperes. Y miren qué cosas, 0.21, que voy a poner otro color. 0.21 de aquí, 0.21. 0.21 amperes sumados a la corriente que es 0.76 nos va a dar más o menos, ¿sí?, esta corriente total, que es 1.01 amperes. Así que andamos bien. Entonces vamos a calcular, ya con la corriente que pasa por aquí, vamos a calcular el voltaje en cada uno. Por ejemplo, miren, esto si lo midiéramos, ahí voy a hacerlo más ligera la raíz. Esto si lo midiéramos de aquí contra aquí, vamos a tener un voltaje. Y si lo midiéramos de aquí contra acá, vamos a tener otro voltaje. Entonces vamos a sacar estos voltajes, ¿sí? El voltaje en A y el voltaje en B. Voltaje en A va a ser igual a, pues lógico, ¿no?, la corriente por la resistencia. En este caso la corriente es 0.21 y la resistencia es 16. Y vamos a sacar ese voltaje. El voltaje en B es igual a 0.21 por la resistencia, que son 0.66. Y lo sacamos también. ¿Cuánto da eso, chavos? Entonces, con los valores ya calculados, que es 3.68, 0.15 volts, pongan mucha atención en esto. Esta corriente I que calculamos es esta que va a atravesar estas dos resistencias, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Subamos en el primer diagrama y miren, esta I es la que atraviesa, ¿vale? Entonces esta corriente que está ahí vale 0.23 amperes. Eso es bien interesante, 0.23 amperes, ¿sí? Y el voltaje A, que está aquí, no es nada más que el voltaje que existe entre este punto y este punto, ¿no? Entonces, de aquí, de este nodo al otro nodo, este es el voltaje A. Entonces ya podemos calcular la corriente que pasa en R2 y R3 y ya concretamos casi todo, ¿no? Vamos a calcularlo. Vamos a calcular ya todo. Entonces este es el voltaje A y este es el voltaje B. Nos interesó porque así sabemos los valores. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Vamos a ver el voltaje en R3, voltaje en R3 y R4. Voy a hacerlo más de la orillita para que no se vea tan feo. ¿Sale? Voltaje en R3 es igual al y voltaje en R4. ¿A qué va a ser igual? Pues fácil, ¿no? El voltaje es igual a la corriente por la resistencia y la corriente es 0.23. 0.23 amperes por la resistencia. ¿Cuánto vale R3, chavos? Bueno, en este caso es R4 y R5. Aquí me equivoqué. R4 y R5. Debí haber borrado mejor el numerito. Pero bueno. Voltaje en R4. Y para acabar la escribo feo. Voltaje en R5. ¿Sale? La corriente 0.23 amperes. 0.23 amperes. Por la resistencia. Recuerden, ¿no? Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. A eso le llaman ley de Ohm, pero no precisamente es la ley de Ohm. Ya lo comentó Serway, que se le llama erróneamente ley de Ohm. Vamos a llamarle la fórmula de voltaje de la resistencia. Aquí está. R4 vale 7 ohms y R5 9 ohms. Entonces, 9 ohms y 4 ohms, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. 7 ohms, perdón. 7 ohms. 7 ohms. ¿Cuánto da esto, chicos? ¿Cuánto da la cuenta?
1.61 en el de 7. Ajá, voltaje en R4 es igual a 1.61. Ajá. Y en el de 9 es 2.07. En el de 9 es 2.07. Muchas gracias. Sí, profe. 2.07. De hecho aquí copié al revés. Vamos a ponerlo bien. ¿Sí? Sale, vamos a ponerlo bien. Entonces ya tenemos el voltaje, que es en R5 2.07, 1.61, ¿sí? Y la corriente 0.23, 0.23, me faltan nada más dos valores y esto también lo tenemos acá y está muy fácil porque tenemos el voltaje A, que necesitamos saber la corriente, porque el voltaje A va a ser el mismo en R2 y R3 y el voltaje A es 3.68, ¿no? Entonces, voltaje A son 3.68, 3.68. Entonces lo que necesitamos saber es la corriente. La corriente en la resistencia, ¿en cuál? Hay que saber la corriente de resistencia R2 y corriente de resistencia R3. La calculamos. En R2 y corriente en R3. Esto es igual al voltaje, que en este caso es A, entre la resistencia 2. Esto es igual al voltaje A entre la resistencia R3. Entonces el voltaje A es 3.68 volts entre la resistencia 2, que no sé cuánto valga, pero ahorita vamos a ver, 3.68, resistencia 3. A ver, voy a... Ahí, ¿qué hice? Ahí está. Vamos a poner los valores que son R2 y R3, que en este caso es 1 y 2 ohms respectivamente. 1 y 2 ohms. Entonces 1, pues esto nos va a dar 3.68 amperes. Sí, y acá nos va a dar 1.84. 1.84. Y ya tenemos los valores completos, ¿no? ¿Sí? Corregimos el error muy puntual que cometimos, porque miren, el voltaje A corresponde a este rollo, ¿no? Miren, a esta parte. Voy a ponerlo en rosa. El voltaje A corresponde a esta parte, lo que yo llamé voltaje A. Pero ¿qué creen? ¿Sí? Este voltaje A corresponde a 0.66 amperes, ¿no? Entonces el voltaje A corresponde a 0.66. Lo nombré al revés. ¿Sí? Y este es el voltaje B. En realidad no nos afecta, pero sí nos afecta y hay que corregirlo. Hay que hacer la cuentita para no equivocarse, porque lo que pasa es que si no se tiene orden como yo ahorita lo estoy haciendo, pues vamos a tener complicaciones y eso hay que cuidarlo mucho. Voy a borrar esta parte nada más. Voy a hacer más grande esta cosa porque no voy a borrar nunca. Vamos a borrar el voltaje A. Nada más para propósitos importantes. Sí. Entonces, sí, porque se me hacía curioso que saliera una corriente muy grande cuando pues la corriente total es 1.01 amperes. Todas las corrientes tienen que andar rondando eso porque sumadas tienen que dar ese valor. Entonces, mucho ojo con este tipo de pifias. Sí. Entonces, va a ser 0.15 entre R2, que es 1 y 2 amperes. O sea que va a ser 1 y 2 amperes. 0.15. Vamos a calcularlo nada más. 0.15 entre 1 va a ser 0.15 amperes. Y 0.15 entre 2 va a ser igual a 0.075. Sí. Y ahora sí, 0.075, 0.15 amperes. Tenemos
ya tenemos un valor, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles para no perdernos. Y esa es la corrección, ¿no? Hay que llevar mucho orden, no como yo que hice aquí todo rayado, pero pues todo lo quiero forzar a que sea en la misma hoja, por eso hago letra grande y luego cuando me falta pedazo de espacio pues hago letra chiquita, ¿no? De todos modos les comparto el wallpaper, les comparto el PNG y lo pueden rehacer en su casa. Lo importante es que practiquen y sigan haciendo los ejercicios para que pues ganen intuición, ¿no? Y a la hora del examen no sufran tanto. Ahora sí, chicos, saludos, les comparto el wallpaper y suscríbanse al canal, denle like. Hasta pronto.